Las puertas del infierno no estaban en la rotación habitual de bares de Jin. De hecho, la única vez que se encontraba cruzando el umbral de ese lugar, era cuando acompañaba a Cereza, o, en noches como esta, cuando Cereza no había llegado a casa a una hora razonable, y ella iba a buscarla, por si acaso. Se detuvo en la entrada y observó la escena frente a ella. Cereza estaba de pie sobre la barra, con una mano sosteniendo triunfalmente un arma y la otra apuntando a Rodán, quien, a su vez, tenía un agitador de cócteles apuntando en su dirección general. Ambos estaban congelados en el lugar, un ridículo cuadro que parecía una especie de pintura renacentista. O tal vez un musical de Broadway. Solo una noche normal para ellos. Ni se te ocurra probar eso aquí, dijo Rodán, rompiendo el momento. Sacudió el agitador de cócteles hacia Cereza de manera amenazante. Si haces agujeros de bala en mi bar, me vas a deber uno nuevo, y esa deuda sí la voy a cobrar. Con una sonrisa burlona, Cereza levantó una pierna, con un arma firmemente sujeta a su zapato, y la dejó caer contra la barra con un golpe seco. La bala rebotó en el mostrador, en el techo y patinó por el suelo, ahora convertida en un disco plano de metal. La barra y el piso no tenían ni un rasguño, al menos según lo que Jin podía ver. Rodán no parecía impresionado. Por eso, ya no te voy a servir más esta noche. Eres un aguafiestas. Rodán ignoró el comentario y vertió el contenido de su agitador en una bebida. Tienes una visita, bayoneta. Cereza giró hacia la puerta, su sonrisa burlona transformándose en una genuina. Llegaste tarde, Jin. No estaba al tanto de que se suponía que debía venir. ¿Cereza simplemente había asumido que aparecería? ¿Era tan predecible? ¿Puedes bajarte de mi barra? Cereza descendió al suelo con la gracia de un gato y cruzó la habitación, haciendo un gesto teatral con sus armas hacia Jin. Rodán me hizo unos nuevos juguetes. ¿Qué te parecen? Las nuevas armas se veían exactamente como las viejas, excepto por un brillo metálico rosado morado. Están muy bonitas. Probablemente Cereza esperaba más elogios que eso, pero Jin estaba cansada después de su día. Por favor, dime que no piensas probarlas esta noche. Tenía muchas ganas de ir a casa y dormir, preferiblemente con Cereza a su lado. Cereza la inspeccionó con una mirada crítica, haciendo desaparecer las armas con despreocupación. Esto es nuevo. Tiró ligeramente de la corbata que Jin llevaba puesta. Alguien se arregló mucho para trabajar hoy. Mañana es el primer día de clases, así que hoy fue el primer día de juntas inútiles. Cereza tiró del cuello del blazer de Jin, distraída. Sus manos se deslizaron hábilmente bajo la chaqueta y la abrieron lo suficiente para descubrir los tirantes. Vaya, vaya. ¿Todo esto para unas juntas tontas? Parece un desperdicio. ¿Qué otra razón podría tener? Preguntó Jin, incapaz de contener del todo una sonrisa. Había estado bastante molesta cuando Cereza no estaba en casa para apreciar su nuevo atuendo. Rodán carraspeó desde la barra. No soy de interrumpir una fiesta, pero creo que tenemos asuntos pendientes. Cereza enganchó un dedo en uno de los tirantes y lo jaló suavemente. Terminaremos esta conversación después. Vamos. Más de una vez, Jin se había encontrado siendo arrastrada de la mano por Cereza, pero esta era la primera vez que la jalaban por la corbata. Tal vez debería usar corbatas más seguido. Le debes mucho a nuestro amigo Enzo, dijo Rodán mientras se acomodaban en la barra. Esta vez realmente se lució. Jin cruzó los brazos sobre la barra y examinó el vaso que Rodán le había puesto enfrente. Agua con hielo. Habría protestado, si no estuviera segura de que una sola gota de alcohol la mandaría a dormir en el suelo. Y sospechaba que Rodán lo sabía. Era demasiado observador como para no darse cuenta. De todos los pequeños aliados de Cereza, Rodán era el que más le preocupaba. Enzo se explicaba solo y era una fuente interminable de diversión para atormentar. Luca era un fastidio, pero ocasionalmente útil para cuidar niños pequeños. Rodán, sin embargo, era un comodín. Mucho más poderoso de lo que aparentaba y no tan neutral como decía ser, aunque eso les había favorecido hasta ahora. Después de todo, podría seguir en Inferno si no fuera por él. Y luego estaba el hecho de que Jin le había comprado armas y otros artilugios años antes de que Cereza despertara, y sin embargo, Rodán nunca mencionó la existencia de otra bruja umbra sobreviviente a Cereza. Aunque tal vez había sido una buena decisión, considerando todo el asunto del lavado de cerebro. Apoyó la cabeza en los brazos y observó el amistoso intercambio de bromas entre Rodán y Cereza, mientras intentaba no quedarse dormida.
Quizá Rodán consentía tanto a Cereza porque ambos eran el mismo tipo de dramáticos. Cereza siempre había sido la callada cuando eran niñas, y ahora aquí estaba, con un grupo de amigos improvisado después de solo unos cuantos años despierta. ¿Y qué tenía Jin para mostrar después de más de 500 años? Ciertamente no la camaradería que veía entre Cereza y Rodán cuando se enfrascaban en sus ridículas farsas de cosplay para atraer ángeles. Pero tenía a Cereza. No se dio cuenta de que había cerrado los ojos hasta que sintió un dedo rozar su mejilla y apartar un mechón de cabello detrás de su oreja. Despierta, dormilona. ¿No quieres ver qué encontró Enzo? No especialmente. Pero se incorporó de todas formas e intentó parecer interesada en la pila de papeles que Rodán puso en el mostrador frente a Cereza. No alcanzó a ver mucho antes de que Cereza los arrebatara para examinarlos de cerca, con un pequeño ceño fruncido mientras entrecerraba los ojos para leer. Después de un momento, sus ojos brillaron y se volvió hacia Jin. Mira esto, Jin. Tú sabrías mejor que yo si es real, pero si lo fuera. Jin tomó el papel que le agitaba en la cara y lo examinó. Había una fotografía mal impresa mostrando una imagen en blanco y negro de un libro desgastado. La vista le cortó la respiración. Pasó las otras hojas, repasando más fotos del mismo libro desde diferentes ángulos. Claramente había estado sumergido en algún momento, pues todas las páginas estaban deformadas y arrugadas, y el texto era ilegible. ¿De dónde sacó esto Enzo? Preguntó después de un minuto, sin levantar la mirada. Estaba a la venta en el mercado negro, pero nunca se vendió. El comprador canceló la venta y desapareció con él. ¿Entonces es auténtico? Preguntó Cereza con entusiasmo. Sí, creo que sí. Había muchas emociones que Jin debería sentir al ver un tomo de historia umbra, pero la aprensión no era una de ellas. Sin embargo, era lo único que sentía al mirar las letras aún familiares en el lomo. Es un volumen de nuestra historia, aunque no el mejor escrito, si no mal recuerdo. Pensé que todos habían sido destruidos hace siglos. Había buscado arduamente cualquier tomo o tesoro umbra sobreviviente. Se rumoraba que el vendedor tenía más volúmenes, incluidos algunos en buen estado. Enzo pensó que podrían estar interesadas en encontrar a ese tipo. Sí, supongo. No podía quitarse de encima la sensación de que algo estaba muy mal en todo esto. ¿Dónde está Enzo? Por cierto, no es propio de él perderse una oportunidad para presumir. Vacaciones familiares. Dijo que no lo llamaran, especialmente si era una emergencia. Por favor, estaría aquí en un segundo si se lo pidiéramos. Creo que en el fondo disfruta el peligro. Jin dejó de prestar atención a la conversación para seguir examinando las fotos. Muchos de los libros de esa época solo existían en un ejemplar, por lo que cuando las bibliotecas fueron quemadas durante las cacerías de brujas, todo ese conocimiento e historia se perdió para siempre. Este libro no tenía ni una sola marca de quemadura, y aparte del daño por agua, parecía sorprendentemente intacto para su antigüedad. ¿Dónde lo habrían guardado todo este tiempo? Rodán, dijo interrumpiendo lo que sin duda era una conversación fascinante sobre algo terrible que habían hecho a Enzo en la Antártida. ¿Enzo dijo de dónde era este vendedor misterioso? Por el rabillo del ojo, pudo ver que Cereza la observaba con una expresión curiosa. Por supuesto que Cereza notaría que algo estaba mal. Siempre estaba atenta a todo lo que sucedía a su alrededor, como un halcón. Cuanto más despreocupada y descuidada parecía, más atenta estaba en realidad. El vendedor desapareció, dijo Rodán, mirándola directamente por primera vez en la conversación. Ni rastro de sus ojos rojos brillantes era visible detrás de las gafas de sol que llevaba esa noche. Pero alguien intentó rastrearlo y encontró que el último mensaje que envió sobre el libro provenía de un hotel cerca de una estación de tren en una región remota de Europa. El tren ahí solo va a un destino, uno con el que ya están familiarizadas. Los labios de Jin se torcieron. Vigrid, confirmó Rodán. Pero Vigrid fue destruida, quemada hasta los cimientos. Sí, hiciste un buen desastre cuando estuviste ahí el año pasado. Espera un momento. Yo no soy la responsable de toda la lava y el fuego. No sería la primera vez que Vigrid es destruida y reconstruida. Las cacerías de brujas destruyeron gran parte de la ciudad. Ver Vigrid en llamas por segunda vez no estaba en su lista de mejores momentos. Miró de reojo justo a tiempo para captar el destello de frustración en el rostro de Cereza. No todos sus recuerdos de esa época habían regresado completamente, y le molestaba enormemente cuando intentaba recordar algo que no estaba ahí.
Jin a veces se preguntaba si Cereza no había salido mejor parada en ese sentido. Algunas cosas desearía poder olvidar. ¿Se está reconstruyendo entonces? Preguntó, temiendo la respuesta. Habían sobrevolado la ciudad en un jet recientemente, pero no había visto lo suficiente del suelo como para saber, y habían estado ocupadas con otras cosas en ese momento. Supuestamente, aunque nadie sabe mucho, ya sabes lo cerrado que es ese lugar. Con el grupo Itabol fuera de escena, tampoco se sabe quién está a cargo ahora. Entonces tendremos que averiguarlo nosotras mismas, dijo Cereza con un tono alegre pero burlón. Supongo que ya me toca unas vacaciones. Jin. Jin dejó las hojas sobre la barra y las ordenó para que los bordes coincidieran. Pronto tendría montones de papeles mucho más grandes que este para calificar de sus estudiantes. Corregir trabajos de primer año sonaba como unas vacaciones si Vigrid era la alternativa, pero no iba a dejar que Cereza se aventurara sola en las ruinas de Vigrid, de todos los lugares posibles. Cereza tenía la costumbre de atraer problemas de nivel apocalíptico cada vez que viajaba, y visitar Vigrid era prácticamente pedirlo. Por lo que sabemos, este podría ser el único libro que tiene este vendedor, dijo, golpeando la foto de arriba con un dedo. Y este en particular es prácticamente inútil. Tal vez deberíamos ver si Enzo puede averiguar más antes de volar hasta Europa. Nadie va a averiguar nada más a menos que este vendedor reaparezca. Seguramente no haría daño echar un vistazo rápido, dijo Cereza, y Jin pudo escuchar la emoción en su voz. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Para su crédito, incluso Rodán parecía incrédulo ante eso. Lo pensamos mañana, sugirió Jin con firmeza. La idea de regresar a Vigrid la había dejado aún más exhausta. Podemos idear un plan con calma. La sonrisa de Cereza decía que creía haber ganado, y Jin no estaba segura de que no fuera así. Intentó dejar los papeles en la barra, pero Cereza los tomó justo cuando se levantaban. Estoy segura de que nos veremos pronto, le dijo Cereza a Rodán. ¿Y por qué crees eso? Tienes el don de aparecer donde hay problemas. Ahí me tienes. Rodán admitió, inclinándose contra la barra con los brazos cruzados. Parecía que iba a añadir algo, pero en su lugar simplemente dijo: Tengan cuidado allá afuera. Si Jin hubiera estado sola, tal vez habría intentado sacarle más información, lo cual sería imprudente, considerando que Rodán era un ángel caído extremadamente poderoso, pero Cereza ya estaba abriendo el portal, y Jin se apresuró a seguirla. Todo sobre este viaje a Vigrid parecía una pésima idea, pero si Cereza estaba dispuesta a seguirla a Inferno, no había forma de que Jin no la acompañara. Incluso a Vigrid. Bayonetta sacó las llaves de la puerta principal de su apartamento y la abrió con una mano, ya que la otra estaba envuelta alrededor de la cintura de Jin. Jin estaba medio dormida incluso después de caminar bajo el aire frío y no protestó en absoluto cuando Bayonetta la ayudó a subir las escaleras tambaleándose somnolienta. Apenas había despertado 2 horas antes esa mañana, pero aparentemente eso había sido suficiente para destrozarla. Bayonetta había llegado hace mucho a la inevitable conclusión de que Jin nunca sería una persona madrugadora, lo cual era una tragedia terrible, ya que significaba que no había tiempo para juegos matutinos antes de que Jin se fuera a dar clases a los mocosos. Ni se te ocurra desmayarte en la cama hasta que te hayas lavado, ordenó, guiando a Jin hacia el baño. Si la dejaba a su suerte, Jin seguramente terminaría dormida en el sofá con toda la ropa puesta. Jin protestó somnolienta cuando Bayonetta la soltó y le dio un pequeño empujón para que cruzara la puerta del baño. Bayonetta se detuvo un momento para admirar las botas hasta la rodilla y los pantalones entallados que Jin llevaba junto con su traje. ¿Y qué traje tan glorioso era? Se arrepintió de no haber pospuesto la visita a Rodán un día más para poder haber aprovechado el momento mientras Jin aún estaba despierta. La dejó un momento para buscar algo cómodo en lo que ambas pudieran cambiarse. La recámara era un desastre, no por su culpa, por supuesto, y pisó con cuidado sobre una pila de ropa tirada al entrar. Necesitarían lavar ropa antes de partir hacia Vigrid. Si es que ambas iban, claro. No se le escapó lo poco entusiasmada que Jin parecía con la idea. Extraño, porque se habría imaginado que nada en Paradiso o Inferno podría impedir que Jin persiguiera tesoros Umbra perdidos. Y menos aún si era historia perdida. Bueno, no importaba. Si Jin iba a estar ocupada con sus clases, Bayonetta iría sola y traería los libros de vuelta para ella. Ser una bruja Umbra significaba mucho para Jin,
y tal vez eso sería suficiente para sacarla de los oscuros estados de ánimo en los que a veces caía al hablar del pasado. ¿Te vas a bañar hoy? Preguntó al regresar al baño. Jean, que ya había logrado quitarse la mayor parte del maquillaje, miraba su reflejo en el espejo con ojos soñolientos. No, creo que es mejor esperar hasta mañana. No quiero echarme una siesta ahí dentro. Respondió con cierta ironía. Bayonetta se detuvo detrás de ella. Probablemente sea lo mejor. De pronto sintió la necesidad de cepillar el largo cabello de Jean, aunque tal cosa era completamente innecesaria para ellas. Era algo que extrañaba de tener su propio cabello largo, aunque el corte corto también le sentaba de maravilla. Quizá otro día. Llegó a la cama antes que Jean, pero apenas. Hubo algo de movimiento mientras ambas buscaban ponerse cómodas. Bayonetta terminó acostada de espaldas, con Jean a su lado boca abajo, un brazo lanzado sobre ella y su rostro enterrado en el hueco de su cuello. El agotamiento convertía a Jean en una abrasadora sinvergüenza, incluso si iba acompañado de murmuraciones malhumoradas. Bayonetta dejó que sus dedos recorrieran suavemente el cabello de Jean, disfrutando el peso y la sedosidad de los largos mechones. Podía notar que Jean aún no estaba completamente dormida, pero sí relajada, lo cual hacía que fuera el momento perfecto para averiguar qué la estaba preocupando tanto. Tal vez era una táctica algo deshonesta, pero había recurrido a cosas peores en el pasado. No tienes que venir a Vigrid, dijo en la oscuridad de la habitación. Después de todo, tu semestre empieza mañana. Jean había pasado de enseñar en la preparatoria a ser profesora adjunta en una universidad local. Después de su aventura en Inferno hace unos meses, había dicho que era tiempo de un cambio, al menos durante el ciclo escolar. Jean murmuró algo contra su cuello que Bayonetta no pudo entender del todo. Definitivamente su nombre, Cereza. Algunos días se sentía como Cereza, otros como Bayonetta, y a veces como ambos. Pero le gustaba que Jean la llamara así. Despertaba viejos recuerdos que aún estaban a medio formar. Solo voy a echar un vistazo. Por lo que sabemos, puede que ya no quede nadie en ese lugar. Jean movió lo suficiente su rostro para que Bayonetta pudiera escucharla esta vez. Podrías encontrar problemas hasta en el vacío del espacio. Sí, ya lo hicimos una vez. Ambas casi habían muerto. Suena divertido, ¿no crees? Hace meses que no estoy en peligro real. Estás loca, ¿sabes? Imaginé que nada te detendría de ir tras la posibilidad de tesoros de la sombra. Jean guardó silencio un momento antes de responder. Se siente como una trampa. Sí, yo también lo pensé. Demasiado conveniente que surgiera una pista de los libros y luego desapareciera, dejando un rastro directo al hogar ancestral de las brujas Umbra. Muy similar a como la habían atraído allí la última vez, de hecho. Si estaba dirigida a una de ellas o a ambas no era claro, pero no tenía dudas de que una bruja era el objetivo. Y con una invitación así, ¿cómo podríamos negarnos? ¿Te mencioné que estás loca? No es una trampa tan efectiva si sabemos que lo es desde el principio. Nada bueno pasa en Vigrid. Esa parecía ser la raíz del problema. Ella misma solo había estado allí 2 veces. Una cuando emprendió la búsqueda para descubrir su pasado y otra más en un inesperado viaje al pasado literal. Y bueno, también creció allí, supuso. Pero eso se sentía casi como un sueño, el sueño de alguien más. No se le había ocurrido que Jean tendría reservas sobre el lugar, pero ahora podía ver por qué. Las brujas Umbra habían sido aniquiladas en Vigrid, dejando a Jean sola durante 500 años. Y luego la habían enviado de regreso, con la mente manipulada, para matar a la única bruja que quedaba. Nos reencontramos en Vigrid. Creo que eso salió bien. Pero como dije, no tienes que ir. Hablo en serio. Le dio un ligero tirón a un mechón del cabello de Jean para enfatizar su punto. ¿Por qué quieres ir tanto? Nunca has sido muy apasionada por la historia. Era cierto, y apenas tenía un interés leve en los libros como tales. Principalmente los quería por Jean, para devolverle una pequeña parte de lo que había perdido. En cuanto a sí misma, hace un año, cuando fue a Vigrid por primera vez, muchos de sus viejos recuerdos despertaron solo por caminar por sus calles. ¿Quién sabía que podría recordar, si tenía la oportunidad de buscar sin las fuerzas de Paradiso persiguiéndola? Claro, eso dependía de que quedara suficiente de Vigrid como para explorar, pero, incluso la posibilidad era demasiado tentadora para dejarla pasar. Busco mi propia historia, y lo demás, los libros, son para ti. Jean suspiró. No puedo decir que no los quiera, pero ningún tomo polvoriento vale nuestras vidas.
Y respecto a lo otro, por supuesto que iremos. Bayonetta estaba sorprendida por lo rápido que Jin había aceptado. Definitivamente, algo que valía la pena revisar en la mañana antes de tomar decisiones definitivas. ¿Ya puedo dormir ahora? Algunas de nosotras tuvimos que despertar temprano, ¿sabes? 2 horas más temprano. Jin podía ser tan dramática con lo de madrugar. Por supuesto. Dramática o no, Jin ya estaba despierta antes que ella la mañana siguiente. El lugar a su lado estaba vacío y fresco cuando Bayonetta abrió los ojos. Se había acostumbrado a despertarse con Jin desparramada sobre ella como un peso muerto y no le agradaba perderse eso 2 mañanas seguidas. Se incorporó en la cama justo cuando Jin regresaba al dormitorio, todavía con la camiseta con la que había dormido, pero luciendo sospechosamente despierta. Seguro el café tenía algo que ver. Ya me encargué de mis clases. Jin se sentó al borde de la cama, de espaldas a Bayonetta. Les dije que había una emergencia familiar y que tendría que cancelar el semestre. Supongo que es lo más cercano a la verdad. No tenías que hacer eso, quiso decir Bayonetta, pero ya estaba hecho, y decirlo solo correría el riesgo de hacer que Jin se arrepintiera de su decisión. Así que, en lugar de eso, se acercó arrastrándose hasta poder colgarse de la espalda de Jin, apoyando su barbilla en el hombro de ella y rodeando su cintura con los brazos. Gracias, dijo, sintiendo un calor agradable al escuchar a Jin referirse a ella como familia. No seas tonta, respondió Jin, pero se recargó fácilmente contra su abrazo. Como si fuera a dejar que te diviertas sin mí. Bayonetta consideró y rechazó media docena de respuestas antes de decidirse. Supongo que tendremos que ir de compras primero. No tengo nada que ponerme. Jin rió ante eso, y sus manos se levantaron para cubrir las de Bayonetta. Supongo que sí. Jin logró reunir algo de entusiasmo durante el tiempo que duró el viaje de compras, pero este volvió a decaer cuando llegó la hora de empacar esa tarde. La salida había sido emocionante. Había causado un gran atasco de tráfico al pasar entre vehículos en dirección contraria con su motocicleta, y más tarde, Cereza había encontrado un grupo de ángeles en una calle lateral, lo que les permitió darles una buena paliza. Varios señalamientos de tránsito y un buzón sufrieron las consecuencias, pero, en general, los daños a la ciudad fueron sorprendentemente bajos. Además, ahora Jin era dueña de varios trajes nuevos, todos seleccionados por Cereza. Al llegar a casa, Cereza la había convencido de probarse uno, pero solo pudo usarlo brevemente antes de que su compañera se lo quitara con tanto entusiasmo que ahora a la camisa le faltaban varios botones. Totalmente valió la pena, reflexionó mientras cerraba la pequeña maleta que planeaba llevar. ¿Necesitas que te ayude a empacar? Cereza seguía en la cama, envuelta en una sábana y concentrada en su laptop. No hace falta. Lo haré en un santiamén. Por lo menos ya tomaste una licencia de ausencia de tu convento o lo que sea que tengas que hacer. ¿Mi qué? Convento. ¿Monasterio? ¿Iglesia? Eso. Sí, claro. Ya hice todos los trámites oficiales de monja. Sin problema. Jin sospechaba desde hacía tiempo que Cereza nunca había pisado un convento, ni conocido a una monja real. Para empezar, los márgenes de la Biblia que usaba para su pequeño cosplay de trampa angelical estaban llenos de garabatos lascivos y comentarios que definitivamente habrían causado su excomunión. Además, no podía imaginarse a Cereza sobreviviendo un solo día en un entorno religioso solemne, sin perder la cabeza y hacer algo que la hiciera expulsar. ¿De dónde sacaba el dinero para pagar la renta y toda esa ropa elegante, entonces? Se sentó en el borde de la cama. Las evidencias de toda la diversión que habían tenido seguían esparcidas por todas partes. Las sábanas eran un desastre, las almohadas estaban en el suelo, y uno de sus tirantes estaba atado al cabecero. ¿Qué te tiene tan concentrada ahí que es más interesante que este viaje del que estás tan empeñada? Preguntó mientras intentaba asomarse a la pantalla de la laptop. Estaba revisando la situación del tren. La última vez que estuve ahí, la línea de tren era la única forma de entrar o salir de Vigrid, a menos que te colaras en uno de los jets del grupo Itabol, y aunque podríamos encontrar otra forma de llegar, preferiría no hacerlo. La última vez, Jin había llegado a Vigrid en un avión bastante lujoso. Claro que, en ese entonces, estaba bajo la influencia del control mental de Balder, así que eso anulaba cualquier ventaja de la situación. ¿El tren quedó destruido por los incendios? Incendios, era decirlo de forma suave. Un ángel llamado Fortitude había decidido abrir grietas llenas de lava por toda la ciudad. Había habido muchos incendios,
pero también bloques enteros de la ciudad habían caído en la lava. La última vez que Jin vio Vigrid, la ciudad estaba envuelta en llamas y humo, no muy diferente a como había terminado durante la caza de brujas. Vigrid parecía atraer catástrofes. La estación sufrió graves daños, pero no fue destruida, y eventualmente reanudaron el servicio de tren, aunque parece que ahora se usa principalmente para traer suministros y trabajadores. Entonces están intentando reconstruirla. Malditos idiotas. Los ciudadanos de Vigrid eran muy fanáticos en su devoción a los Laguna, excluyendo todo lo demás. No es sorprendente que los sobrevivientes intenten reconstruir el lugar donde se centra su fe. Era extraño escuchar a Cereza decir estas cosas. Por lo general, era del tipo que le disparaba a un ángel en la cara mientras éste estaba en medio de revelar todos sus planes en un monólogo innecesariamente largo, pero ahora se estaba tomando esto en serio, lo cual, de alguna manera, resultaba un alivio. Jin se permitió la idea de que tal vez el viaje podría ser algo bueno para ambas. Quizás Cereza podría recuperar más de los recuerdos que había perdido. Tal vez incluso podrían encontrar parte de la biblioteca perdida de las brujas Umbra. Y tal vez podrían averiguar qué era lo que todavía desequilibraba su relación. Porque había algo, una diminuta piedrita en los engranajes de su relación, que a veces inesperadamente abría un abismo entre ellas lleno de silencios de conversaciones evitadas. En muchos sentidos, era algo pequeño cuando todo lo demás parecía tan bien y tan fácil entre ellas, pero pesaba en Jin, y quería deshacerse de ello, especialmente porque sospechaba que podría ser culpa suya. Si más de un año de convivencia no había sacado el problema a la luz, tal vez regresar a un lugar que había sido tan importante en el pasado de ambas lo haría. Un chasquido de dedos frente a su cara la sacó de sus pensamientos. Cereza la observaba con una sonrisa indulgente. ¿Un centavo por tus pensamientos? No estoy segura de que valgan un centavo. ¿Qué tal un beso entonces? Y antes de que Jin pudiera pensar en una respuesta, Cereza agarró la parte delantera de su camisa y la jaló hacia adelante para que sus labios se encontraran. Fue un beso breve, pero dulce, aunque Cereza le mordió el labio antes de soltarla. Solo estaba pensando en si habría alguna forma de llevar mi motocicleta con nosotras, dijo Jin cuando recuperó el aliento. Aunque lo dudo. Tal vez podamos encontrarte una cerca antes de subirnos al tren, sugirió Cereza mientras volvía a enfocarse en la laptop, claramente satisfecha consigo misma. Hay algo muy delicioso en la idea de dejar marcas de neumáticos por todo el costado de una arquitectura histórica, ¿no crees? Bueno, no podría ser peor que lo que ya le ha pasado a todos esos edificios. Había algo casi doloroso en ver lo contenta y despreocupada que Cereza parecía ahora, y pensar en esos 500 años que había perdido. Esos años habían sido culpa de Jin, al igual que el hecho de que Cereza hubiera terminado bajo el control de Balder tras despertar. Todo lo cual significaba que ahora era responsabilidad de Jin asegurarse de que nada le volviera a pasar. Su responsabilidad como amiga, amante y la única otra bruja Umbra sobreviviente. Y si eso significaba regresar a Vigrid, que así fuera. Se acercó a la cama para sentarse junto a Cereza. Cuéntame más sobre ese tren.